están? Bienvenidas y bienvenidos a una clase más en Aprende en Casa 3. Y espero que ya estén listos y entusiasmados por comenzar con esta sesión de matemáticas para sexto grado. Y como siempre nos acompaña la maestra Diana Cortés. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Hola, niñas y niños, ¿cómo están? ¿Cómo estás, María? Yo estoy contentísima de acompañarlos una vez más, pero yo sé que tanto los niños como nosotras no estamos tan listos porque nos falta ir con Ajo Listo, quien nos tiene un consejo muy importante. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Estoy contenta de estar aquí. Me encanta saber que todos los alumnos que nos ven desde casa cada vez se animan más a hablarnos o a escribirnos, haciendo preguntas o comentando lo que hemos aprendido aquí. Y también lo comparten algunos sus experiencias. Así es, y a mí me fascina saber que cada día aprenden algo más y sobre todo que se favorezca el desarrollo de las habilidades en las niñas y los niños. Por supuesto, María, es fascinante adquirir nuevos conocimientos. ¿Saben? El día de hoy precisamente vamos a iniciar con el tratamiento y presentación de conjuntos de datos estadísticos y vamos a saber cómo elegimos ciertas medidas numéricas que los representan y los resumen. Los invito a que presten atención y tomen nota de todo aquello que les ayude a comprender este contenido. Efectivamente, maestra. Considero que es muy importante que en casa presten atención y también tengan preparados sus materiales, cuaderno, lápiz, goma y sacapuntas. ¿Y con qué vamos a comenzar, maestra? Les quiero compartir la experiencia que tuvieron 2 equipos de estudiantes al realizar un juego con dados y describir el promedio de puntos que obtuvieron. Ay, a mí me encanta jugar a los dados, pero díganos, ¿qué hicieron ellos con los dados, maestra? Cada equipo registró los resultados de lanzar todos un dado al mismo tiempo y luego buscaron el valor numérico que mejor representaba la distribución de los datos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cada distribución de datos? ¿Qué se hizo? La distribución de datos es la lista de valores de un conjunto de datos que pueden corresponder a una gran variedad de situaciones. Por ejemplo, los resultados de un juego, de un experimento, al observar un fenómeno, al aplicar un estudio o una encuesta. Ah, bien, ya entendí. Pero, ¿qué es eso de representante, maestra? Permítame pensar, ¿cómo se los puedo explicar? Ya sé. Vamos a invitar a los alumnos y alumnas a usar el diccionario para buscar la definición de la palabra representante. Ah, esa es una muy buena idea. Vamos a buscarlo para que nos quede muy claro. A ver, me están diciendo que representante viene de representar y... ahí lo tenemos ya en pantalla. La primera acepción dice que es un adjetivo que representa. La segunda acepción, persona que representa a un ausente, cuerpo o comunidad. La tercera, persona que promueve y concierta la venta de los productos de una casa comercial debidamente autorizada por esta. La cuarta, persona que gestiona los contratos y asuntos profesionales a actores, escritores, artistas, compañías teatrales, etc. Y la quinta y última,
actor o actriz de teatro. ¡Oh! Ya voy entendiendo. Entonces, un representante es la persona, el valor, la figura o el objeto que se usa en lugar de todo un grupo de personas u objetos. Así es. Este concepto también se aplica a las matemáticas, particularmente en la estadística. Por ejemplo, al referirnos al color más vendido de un determinado artículo o producto, estamos usando el valor del dato que registró la mayor frecuencia. Alumnos y alumnas, ¿recuerdan cómo se le llama a esa medida que corresponde al dato estadístico que más veces se observa o registra? Ay, maestra. Yo solo sé que hay artículos que los prefieren en un color porque es el que más les gusta o el que está de moda. Así es, María, pero cuando referimos al que está de moda es porque si registramos cuántas personas lo adquieren, cada vez que lo hacemos, estamos registrando su frecuencia y ese artículo en ese color tendrá un valor mayor de la frecuencia que otro color. Ah, ya estoy entendiendo. Entonces, a eso se refieren cuando dicen que algo está de moda y es porque la mayoría lo tiene. Exacto. Se repite muchas veces y ese concepto lo vamos a estudiar, juntos con otros dos más que se aplican en la situación que nos comparten estos alumnos de quienes les hablé. ¡Qué bien, maestra! Pues díganos lo que ellos estuvieron haciendo. Como les comentaba, los alumnos registraron los datos que obtuvieron al lanzar un dado, cada uno al mismo tiempo. Veamos el video que grabó el equipo de los genios matemáticos de la tirada de sus dados. Salió un 5, un 6, también cayó el 3 y el 1. Esos son los números que le salieron y los registraron en una tabla. María, ¿me ayudas a leerla? Por supuesto, maestra. Vemos que en la tabla vamos a poner que a Juan le salió 5, a Pedro 1, a Luis le salió el 6, a Carmen 3 y a María, mi tocaya, le cayó 1 en su dado. Ahora veamos el video del equipo Divertimáticos, que muestra los resultados de su tirada. A ver, veamos. Ay, ahora vemos que cayó un 5, un 6 y otro 6. También este equipo anotó sus resultados en una tabla. María, vamos a leerlos. Perfecto. Dice que a Laura le salió 5, a César 4, a Paola 6, a Rosa 5 y a Rodrigo 6. Bien, ¿me podrían decir cuál número se repite más en los resultados del equipo Divertimático? ¿Los recuerdas, María? Creo que fue el 6, ¿o no? No te preocupes. Tenemos registrados los resultados de las tiradas de los dados de ambos equipos. Ahora, ¿me ayudas a determinar en cada equipo cuál es el resultado que más veces se registró? Ah, pues mira, maestra. En el primer equipo, el número 1 cayó 2 veces y en el segundo equipo, el 5 y el 6, y estos números también se registraron 2 veces. Efectivamente, en ese caso coincide su frecuencia y además es la mayor frecuencia que se registró. Lo podemos apreciar mejor si los organizamos de la siguiente manera. Veamos, en el primer equipo se registró 2 veces, el 1 fue el que más apareció. Sí. Y en la otra, el 5 y el 6 son los números que tienen mayor frecuencia y también aparecieron en 2 ocasiones cada uno. En ese caso, ¿cuál valor se considera como el más frecuente? ¿El 5 o el 6? ¿Cuál de los dos sería la moda? Ambos valores son la moda. Esa es una de las características de esa medida que debemos de tener en cuenta, ya que puede ocurrir que se presente 1, 2 o más datos que tengan la misma frecuencia y que ésta sea la mayor. Veamos entonces que el valor de la moda nos conviene cuando necesitamos conocer cuál es el dato que se registra más veces en un conjunto de datos. Por ejemplo, en cuestiones de ganancias, competencias, compras, preferencias o disponibilidad. Ah, por ejemplo,
Para el juego con dados me conviene saber si hay un número que sale más veces que otro para elegirlo y ganarlo. ¿Es así? Algo así. Ya nos tocará probar lo que dices. Ahora consideremos que los equipos están buscando otros valores que también representen al conjunto de datos o resultados que obtuvieron. Seguramente tú y nuestros alumnos y alumnas en casa recuerdan que la media aritmética es un promedio que se utiliza para representar un conjunto de datos. Por ejemplo, su calificación anual de quinto grado es el promedio de las calificaciones de las asignaturas en cada trimestre. Ah, eso es cierto. Y muchas otras cosas donde sacamos promedios. Pues entonces vamos a calcular el valor de la media aritmética o promedio de estos dos conjuntos de datos. María, ¿recuerdas cómo se calcula? ¿Era algo así como se suman todos los datos? Sí, eso se hace primero para calcularla, pero falta algo más. ¿Lo recuerdas? No, la verdad es que no lo recuerdo. No te preocupes. Después de sumar los valores de todos los datos, se divide entre el número total de datos. En este caso, ¿cuántos datos registró cada equipo en total? Es decir, al hacer la tirada, ¿cuántos dados lanzaron en cada equipo? Ah, yo sé, 5, porque eran 5 jugadores que tiraron su dado al mismo tiempo. Bien, vas bien. Ah, entonces, si son 5 datos y vamos a sumar sus valores para poder calcular el valor de la media aritmética o promedio, la de los resultados del equipo 1 y la de los resultados del equipo 2, pues habrá que dividirlos entre 5. Por supuesto, y podemos hacer uso de la calculadora para apoyarnos en los cálculos. María, por favor, obténla del equipo 1, mientras calculo la media aritmética del equipo 2. Sí. Muy bien, entonces, a ver, la del equipo 1, primero habíamos visto que sacaban y entre 5, porque vimos que eran 5. Ajá, ok. Entonces, voy a sumar el 1 más 1 más 3 más 5 más 6, y eso me da un total de 16 entre 5 y me da 3 enteros y 2 décimos. ¡Oh! En el que a mí me corresponde calcular, obtuve 5 enteros, 2 décimos. Pero maestra, ¿no hay algo mal en estos valores de la media aritmética? Porque son números decimales y los números de las caras de los dados que se lanzaron, ninguno tiene este tipo de valor. Tienes razón en tu observación, pero se debe a que el valor de la media aritmética es el resultado de una división, es decir, es un cociente. Se obtiene de la suma del total de los valores de los datos entre el número total de datos. Como saben, en algunas divisiones el resultado es exacto. Esto ocurre cuando el residuo es 0 y en el caso de la media aritmética pueden suceder 3 casos. El primero es que su valor sea igual a uno de los valores de los datos. Por ejemplo, aquí sumamos 4 más 5 más 3 es igual a 12 y se divide entre 3. Entonces, el valor de la media aritmética es 4. Este valor es el representante de los 3 valores iniciales. Ah, ya entendí. En este conjunto de 3 datos, al 4, al 5 y al 3, lo representa el 4 porque ese fue su promedio o media aritmética, ¿cierto? Así es. Ese es un primer caso. Cuando el valor de la media aritmética coincide con uno de los valores de los datos, pero puede ocurrir que no sea así. Por ejemplo, se puede obtener un valor que sea diferente a los datos, pero que es el mismo tipo de número, como ocurre en este ejemplo. Observen. ¿Cuál es la media aritmética de 5 y 3? Ah, yo sé, es 4, porque al sumarlos es 8 y 8 entre 2 es 4. Efectivamente, y eso significa que la división es exacta, pero 4 no es un valor de alguno que exista en los datos de este conjunto. Entonces, el 2 es representante de 5 y 3 y es un tipo de número igual. Oh, ya veo cómo se relacionan estas operaciones, maestra.
Finalmente, puede ocurrir que obtengamos un valor de la media aritmética que es distinto a los valores de los datos y también es una forma distinta que los datos. Ya veo. Y se me ocurrió un ejemplo. Si queremos calcular la media aritmética de 6 y 3, la suma es 9. Y al dividir esto entre 2, el resultado es de 4.5. Exacto, María. Esto ocurre porque la división entre la suma total de los datos y el número de datos no fue exacta. Hay residuo e implica que el cociente es una expresión decimal. Ah, y también en este caso el 4.5 es representante del conjunto formado por el 6 y el 3. Así es, pero es necesario conocer cuándo esta medida es útil para representar un conjunto de datos, pues aunque es muy común su uso, no siempre es la mejor representante de los datos que se estén analizando. Y en esa situación, ¿qué podemos hacer, maestra? Bueno, pues precisamente por eso se recomienda obtener otra medida, que también puede representar al conjunto de datos. ¿Y cuál es esa otra medida? Es la mediana. Así se le dice porque corresponde a la posición central de los datos. Veamos por qué. ¿Me ayudas? Claro. Bueno, debemos considerar que la posición central de un conjunto de datos corresponde a la posición en la que se divide el conjunto de datos en dos partes con igual número de datos, por lo cual requerimos que los valores de los datos estén ordenados, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. ¿Crees que ya contamos con esos en nuestros dos ejemplos o hay que ordenarlos? Considero que cuando elaboramos las tablas con los resultados de los equipos, estaban ordenados. Así es. Estos datos ya están ordenados, pero ustedes, niñas y niños, cuando tengan un conjunto de datos, si no están ordenados, los deben ordenar, ya sea de mayor a menor o de menor a mayor. Aquí los tenemos ya y podemos verlos en cualquiera de los dos sentidos, ¿cierto? Esto nos sirve para encontrar cuál es el dato que está en el centro de todos ellos, ¿verdad? Muy bien, entonces escribo para el equipo Divertimáticos. Primero, vamos a anotar 2 veces, ¿qué nos dice? 2 veces. El número 6, maestra. 2 veces el 6, Divertimáticos. Luego, 2 veces el 5. 2 veces el 5. Y por último, el número 4. Y por último, el número 4. ¿Y cómo podemos ubicar, maestra? Ahora, para ubicar cuál es el dato que queda en medio, debemos ver cuál es la posición central. ¿Ya lo identificaste? Ya vi. Es el 5 porque antes que él hay 2 valores y también después de él hay otros 2 valores. Bien, pues el representante es un valor de la mediana de los resultados del equipo Divertimáticas. Y el valor de la mediana siempre es la posición que queda en el centro del conjunto cuando los datos están ordenados. Sí, ese valor es muy útil porque puede ser el mejor representante cuando hay valores muy pequeños o muy grandes en los extremos del conjunto, ordenando los datos. Bueno, ahora sigamos, María. ¿Cuál es el valor de la mediana en el conjunto de resultados del equipo Genios Matemáticos? Bueno, maestra, aquí podemos ver que también es un conjunto de 5 datos. Entonces, la posición central es la tercera y el valor ubicado en esa posición es el número 3. Excelente. Lo has realizado muy bien. ¿En casa lo estás resolviendo bien? Ahora, es momento de comparar los valores de las 3 medidas que se han obtenido para cada conjunto de datos y determinar cuál es el mejor representante de cada uno. Ah, muy bien. Así podremos ayudar a los compañeros del equipo para que lo usen y sigan jugando así. Así es. Entonces sabemos que para el primer equipo la moda es 1. Aquí vamos a tener la moda. La mediana es 3. Y la media aritmética es 3.2. Oh.
En el caso del segundo equipo hay 2 modas, el 5 y el 6, porque son los que se repiten. Entonces estos 2 van a ser parte de la Moda. moda. Oh. La mediana es 5. Aquí vamos a tener su mediana. Y la media aritmética es 5.2. Aquí lo tenemos. Apoyándonos en la tabla que se elaboró, vamos a anotar los valores de las medidas de tendencia al lugar, tendencia central en el lugar o espacio que tenemos. Ya las tenemos aquí. Yo usaría como representante de cada conjunto de resultados a la mediana. Yo también, porque en el contexto del juego con dados, la media aritmética no es muy conveniente, porque son números decimales. Sin embargo, en ambos casos, los valores de la media aritmética son 3.2 y 5.2. Están cercanos a los valores de su mediana, 3 y 5. Y con respecto a la moda, su valor en el primer conjunto de resultados es 1, extremo del conjunto de los valores, y la moda del otro conjunto tiene 2 valores. No es único. Tenemos el 5 y el 6. Oh, ahora sí ya me quedó mucho más claro cuál podría ser el mejor representante de cada uno de este conjunto de datos. Con lo que hemos trabajado en esta clase, ya tenemos más herramientas para resolver el desafío 52 que está en la página 104 de su libro de texto. Así que trabajen en equipos para resolver lo que se indica a continuación. En la actividad 1, en una reunión, hay 9 personas. Sus edades, en años, son las siguientes. La imagen nos presenta las personas que conforman la reunión y cada una muestra su edad en años anotada en su ropa. María, ¿puedes leernos ahora qué nos preguntan en los incisos? Por supuesto, en el A, ¿cuál es la media aritmética promedio de las edades? Inciso B, ¿qué procedimiento utilizaron para encontrarla? Oh, es momento de poner en juego lo que ya hemos estado estudiando en esta clase. Así es. Espero que no tengan ningún problema para calcular la media aritmética y continuar contestando la pregunta del inciso B. Claro, maestra. Esperamos también que contesten sin mucha dificultad las preguntas de las actividades 2 y 3. Sí, ya, maestra. Entonces, para la segunda actividad debo ordenar los 9 datos que nos dan sin dejar de anotar ninguno. Así es. Felicidades. Recuerden indicar cuáles son las posiciones que tienen los valores de los datos. Ya entendí, maestra, y estoy segura que los alumnos y alumnas en casa lo están haciendo también muy bien. No tengan pendiente, durante esta semana vamos a seguir estudiando las características y significados de estas medidas para que los estudiantes en casa sigan aprendiendo más. No olviden consultarnos. Y ahora he recordado lo que yo aprendí cuando yo iba en primaria, sobre todo este tema de la media aritmética, la mediana y la moda. Al resolver el desafío, esperamos que comprendan aún más el significado que tienen estas medidas. Alumnos y alumnas, no olviden comentar y anotar lo que aprendieron en este tema. Sobre todo, expliquen cómo resolvieron el desafío 52. Una vez contestado, pueden compartir las respuestas con sus compañeros, compañeras. Socialicen su conocimiento. Recuerden que es una manera más agradable para aprender, ya que el aprender se construye entre todos. Les felicito por el gran empeño de cada día en estas actividades. Así es, los felicitamos por su gran esfuerzo. Maestra, muchas gracias. Te felicitamos y recuerda que eres inteligente. No olvides utilizar con responsabilidad tus dispositivos electrónicos. Organiza tu tiempo. Recuerda que las matemáticas están en todos lados, son interesantes y pueden ser divertidas. Así es, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima sesión. Recuerda, cuida de tu salud, cuida de las personas que están a tu alrededor, sigue las recomendaciones del sector salud. Hasta la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia.
Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con ¿cuál es el mejor representante de matemáticas de sexto grado? Y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Va? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio para que puedas levantar rodilla y mano al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Haz una coordinación. No se preocupen. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso con tu otra mano, de tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es, vamos a elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien, alza un poquito más las rodillas y bien. Un poquito más la marcha, que se vea, ¿sí? La marcamos, muy bien. Elevamos más las rodillas, perfecto. Ok, vamos a hacer la marcha, nos ponemos en posición, de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda, espalda bien derecha, controlen su movimiento, muy bien. Respira, arriba rodillas, arriba, que la rodilla llegue, no bajen las manos, espalda bien derecha, espalda derecha, sigue, eleva más la rodilla, muy bien, perfecto, así, más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.